se olvidará. No, ya está. ¿Ya está transmitiendo? Sigue, dice, esperando el video en vivo y sigue dando la vuelta. Ya se conectó. Ya, ahora póngale transmitir. Ya está. Ya está. ¿Ya está? Sí, ya está. Ya póngale su presentación. Ya. Déjeme ver ahorita. Ok, ¿Ya? yo le doy la carta abierta déjame ver que está ahorita empezando a transmitir. Ya está en la página del CRA, no me diga nada. Gracias. Buenos días a todos y todas. Disculpándome, perdón por la demora. Realmente tuvimos unas dificultades técnicas para iniciar esta transmisión. Aprovecho para saludar a todas las personas que nos pudieron esperar y que ahora, bueno, pues vamos a empezar. Como sabemos, estamos pasando una crisis de salud pública que nos ha impulsado a hacer esta nueva modalidad en el Centro de Reposo y Adicciones. Y vamos a empezar pues a tener la facilidad para que todas nos puedan ver de sus casas. Vamos a empezar pues con el tema que hoy me ha tocado a mí. Yo soy la doctora Irene Sinchi, soy médico tratante en el área de varones en el Hospital Psiquiátrico Humberto Gal de Camacho, más conocido como CRAM. Me toca hoy dar el tema cuidando la salud mental en tiempos de crisis. Bueno, vamos a empezar. Cuando hablo de tiempo de crisis, estaba pensando en que muchas veces la palabra cuarentena nos pone a muchas personas nerviosos y nerviosas. Cuarentena, todos sabemos, significa 40, y estaba revisando que refiere muchas veces a tiempos remotos. En la Biblia han habido muchas ocasiones en las cuales aparece este periodo de tiempo. Por ejemplo, les puse aquí en esta diapositiva la duración de la cuaresma, lo que estamos justamente pasando ahora, los días que duró el diluvio, si recuerdan la época de Noé y la barca, los días en que Moisés permaneció en el monte Sinaí para como producto de esto, pues sacar los mandamientos de Dios, y los días que Jesús ayunó en el desierto. Es un periodo de tiempo que aparece desde tiempos inmemorables. Bueno, en base a esto, pues como los médicos en la Edad Media eran muy, muy religiosos, estaban tan aferrados a esta creencia que empezaron a poner en cuarentena a las personas que tenían enfermedades, sobre todo infecciosas. La primera vez que sucedió una cuarentena fue en Venecia, en Italia. Parece que los italianos ya están muy conocidos con esta palabra. Y fue con respecto a la lepra. Ahí fue que empezaron ellos a tomar como este periodo de tiempo para aislar a las personas.
Y la primera vez que fue realmente masivo y a gran escala, esta medida fue durante la peste negra, que muchas personas probablemente habrán escuchado cuando nosotros empezamos a estudiar algo de la historia de la medicina. Sabemos que la peste negra fue una pandemia que en realidad puso en crisis a muchos países en Europa. Ahora, bueno, también en la actualidad han habido momentos en los que también hubieron episodios de cuarentena, que de pronto no fueron a nivel mundial, pero sí fueron en países determinados. Por ejemplo, puse aquí en Canadá, China y Canadá, en el 2003 hubo un brote de síndrome respiratorio agudo que muchas personas conocemos como el SARS. Entonces se puso en cuarentena a las poblaciones que vemos aquí marcadas con celeste y azul. En las aldeas, en el 2014, también hubo una situación parecida en África durante el brote del ébola. Entonces esto de las cuarentenas pues no es algo nuevo que ha sucedido. Bueno, lo que sí es interesante es que esta es la primera vez que se pone a nivel mundial una cuarentena basada en una infección como es el coronavirus. Aquí podemos ver unos datos del 18 de marzo que fue publicado por la Universidad de Johns Hopkins, en donde podemos ver pues que la mayoría de ciudades y países están afectadas por esta pandemia. En conclusión, cada patología tiene su propio tiempo de incubación y recuperación. Por eso es que se busca que las personas a veces guarden reposo o que definitivamente no trabajen en un periodo de tiempo, dependiendo de la enfermedad que están padeciendo. El objetivo de las cuarentenas es separar y restringir el movimiento de personas que pueden haber sido expuestas a una enfermedad. Disminuir la movilidad como lo están haciendo, hacer que haya distanciamiento social, son cosas que, bueno, tienen un objetivo que no es puesto simplemente porque alguien lo impuso así. De esto salen dos conceptos. El uno, que es el aislamiento, la acción que se ejerce sobre alguien que ya está diagnosticado. O sea, una persona que ya tiene, en este caso, el COVID-19, se puede decir que esa persona está en aislamiento. Y cuarentena se aplica para las personas que no precisamente están enfermas, sino que quieren evitar estarlo. Y la cuarentena puede ser de manera obligatoria, como lo está haciendo ahora nuestro país, nuestro gobierno, y puede ser de manera voluntaria. Hay personas que se han acogido a una cuarentena voluntaria, a pesar de que en sus países pues no es algo obligatorio. Bueno, entre las medidas tomadas ante una crisis, sobre todo en esta crisis, cuando abrimos el buscador de Google vamos a encontrar lo primero, estoy aquí. Hazlo 5. Ayuda a detener el coronavirus. Entonces es como una publicación masiva que empieza a invadir en todos nosotros, y lo que primero promueve es que haya un lavado de manos. El aseo en todas las personas, creo que esta época es la que con más frecuencia se ha promulgado. Otra cosa que recomiendan es cubrirse la boca para estornudar o toser. Creo que esas son cosas que ya habían desde hace mucho tiempo, pero de pronto como seres humanos no estábamos poniéndole mucha atención, tanto al lavado y al aseo personal como al cubrirse la boca para estornudar o toser. Algo de lo nuevo que ha sucedido en esta cuarentena son estas 3 últimas cosas de aquí. La exigencia que nos piden ahora de usar guantes y mascarillas, sobre todo a las personas que vamos a salir de casa. Y el distanciamiento social, 2 metros de distancia para poder hablar.
evitar besos, abrazos, como antes éramos muy cariñosos en nuestra cultura, somos muy, muy apegados y cuando no nos saludamos así parece que estamos teniendo dificultades con nuestra educación, pero ahora tenemos que ser conscientes de que no podemos acercarnos mucho a las personas. Y la otra es que nos ha infundido bastante esto de quédate en casa. El detalle es que estas situaciones, tanto esta ola de información, de exigencias, generan impactos en cada una de las personas que estamos teniendo que seguir estas normas. Y estos impactos se pueden decir que se dividirían en dos situaciones. Uno, a nivel comunitario, las personas que estamos en cuarentena. Y dos, el personal sanitario o las personas que están trabajando en estas épocas de crisis, que también tienen que exponerse a una situación distinta en sus vidas. Por esto es que yo quería compartir este pequeño detalle para que todos podamos tener una idea de las cosas que están sucediendo con el personal de salud y seguridad en general y con todas las personas que están trabajando en estos instantes, a pesar de que hay una restricción de movilidad. Sobre todo las personas que trabajan en salud y seguridad, que son los que están más expuestos los unos a atender a las personas que tienen problemas de salud física o mental, y a las personas que están bajo seguridad, o sea, personas que se ocupan de nuestra seguridad, que están buscando que se cumplan las normas, que se cumplan las leyes. Podemos tener algunas circunstancias que pueden estar ellos también pasando. Una de ellas es el agotamiento. El sentirse cansados y como hemos visto en los noticieros, cuántas personas acuden a atenderse diariamente en los centros de salud, lo que ha hecho que colapse los sistemas de salud a nivel mundial es la cantidad de personas que acuden. Entonces, a las personas que atienden, obviamente va a haber un desgaste emocional y físico muy fuerte. También puede haber ansiedad al tratar a las pacientes y personas contagiadas. En general hay miedo, obviamente temor por el contagio. Si es que no se tiene todos los materiales o los insumos, puede ser que muchas personas tengan miedo. Esto les genera ansiedad y obviamente temor a atender a las personas. Pero esto también puede acompañarse de irritabilidad, el agotamiento y la ansiedad. Va a generar que la persona ya no tenga la buena predisposición de atender a 1 o 5 pacientes que atender a 20, 30 pacientes. Y decía en un noticiero que las filas eran interminables, que no paraban, que ya cuando pensaban ellos que terminaban de atender, no era así, seguía y seguía y seguía la fila. Otro detalle que puede pasar en el personal de salud y seguridad es el insomnio, no poder dormir, las preocupaciones, temor a verse infectado o estar infectando a las personas que más quieren, que más aman, que son su familia. Poca concentración e indecisión, tener dificultades para tomar decisiones, es o no es. Hay personas que exageran mucho los síntomas, entonces quieren que se les diagnostique una enfermedad y si no se les diagnostica se sienten mal atendidos, entonces sí hay mucha presión también en ese sentido. Deterioro en el desempeño laboral. Obviamente una persona agotada, que no ha dormido bien, que está irritada y que está nerviosa, no va a tener un desempeño laboral igual que una persona que ha descansado bien, que no está agotada y que puede seguir adelante. Además, también hay rechazo al trabajo o consideración de renuncia. Muchas personas han pensado incluso renunciar en estas épocas. Alguna amiga me decía por redes sociales que ya no aguantaba y que ella ya estaba dispuesta a renunciar durante toda esta crisis. Entonces, sí son situaciones que aparecen de repente y que de pronto no se consideran, cómo está impactando en la salud mental de estas personas. En la comunidad
también hay dificultades en la comunidad, pues también se considera aquí la separación de los seres queridos. No siempre se puede mantener la unidad familiar como se mantenía hace unos meses atrás. Entonces, el estar separados como que sobre todo en familias que son muy unidas, sí van a causar mucho más impacto, como desesperanza, como abandono. La pérdida de libertad, para aquellas personas que les gustaba salir y ahora no tienen a dónde ir, tienen que estar en casa, tienen que mantenerse, bueno, sentir que han perdido algo importante en su vida como es la libertad, es algo que va a impactarles. La incertidumbre por el estado de la pandemia, este es otro problema, porque muchas veces no sabemos qué va a pasar, como todos los días estamos escuchando en los noticieros cómo suben los casos, estamos pendientes de cuántos fallecen, estamos pendientes de quiénes están contagiados, quién será el cerco. Hay muchas personas que exigen saber en dónde están los infectados para saber si acercarse o no. Entonces, es una incertidumbre que genera a nivel de comunidad estas noticias. Ya. Y otro detalle es el aburrimiento. Personas que de pronto no sabemos qué hacer en casa, estábamos acostumbrados a un ritmo de vida y de repente las cosas cambian y uno empieza a no saber qué hacer. ¿Y ahora qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Arreglo? ¿No arreglo? ¿Mejor me duermo? Entonces vemos la televisión, se está en redes sociales, pero muchas personas probablemente pueden sentirse abrumadas por el aburrimiento. Ya, aquí también puse una diapositiva para tener una idea de cuáles son nuestros estresores durante la crisis, las cosas que más nos pueden estar afectando, que más nos pueden estar eh, impactando en nuestra salud mental. Y una de las primeras, y creo que las más grandes, es el miedo a la infección. Y bueno, puede haber de todo, ¿no? Desde personas que tienen excesivo cuidado en el aseo y la limpieza, que podrían llegar a catalogarse como una exageración, hasta personas pues, que vemos nosotros que salen, no se ponen protección, que no tienen temor, que minimizan las cosas. Entonces, puede haber de todo, pero uno de los estresores que durante una crisis, sobre todo en esta crisis sanitaria, podemos tener es el miedo a la infección. Otro detalle es la frustración y el aburrimiento, como les puse en la diapositiva anterior, el hecho de perder la libertad, el hecho de no tener nada que hacer, entonces sí puede generar mucho más de estrés del que uno puede calificar. Los suministros inadecuados. En esto sí se ha visto muchas circunstancias actuales, ¿no? Sobre todo el hecho que algunas personas, cuando empezó esta situación de la pandemia, empezaron a tener ansiedad por comprar cosas, hasta en tono de memes, han puesto sobre las cosas sobre el papel higiénico, que fue lo que más se vendió, el miedo a que se acaben las mascarillas, el gel, el alcohol. Entonces hizo que las personas empiecen a tener una ansiedad y una compulsión por comprar, temor a que se acaben. Incluso a veces llegan mensajes en las redes sociales en donde dicen que debemos nosotros comprar, que es el último día, que se apure. Entonces lo único que hacen es generar mucho más pánico a nivel comunitario. Entonces el temor a quedarse sin medios físicos, económicos o de alimentación. Otro de los estresores es la información inadecuada. No sé si es una ventaja o una desventaja las redes sociales en estas épocas, porque de pronto, así como nos puede ayudar a hacer cosas constructivas las redes sociales, también hace que tengamos acceso a información que no siempre es verídica
y que lo único que genera es más pánico, mucha más ansiedad, temor en las personas. Y la información que puede estar llegando a nosotros no siempre es verídica. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el exponernos a esto también es un estresor durante la crisis. Y ya, después de una crisis también hay estresores. Y sobre todo en las personas ansiosas, tenemos así como tendencia a pensar mucho en el futuro, en las cosas que todavía no llegan, pero que ya sabemos que van a llegar, y nos preocupamos en el presente por cosas que todavía de pronto ni siquiera suceden. Pero sí hay que tomar en cuenta que detrás de esta crisis probablemente va a haber muchas pérdidas financieras. Hay personas pues que viven día a día y que ahora no pueden tener su bar abierto, que ahora no pueden hacer sus ventas del día. Entonces van a tener dificultades. Personas que vendían ropa, por ejemplo, entonces no pueden ahora tener un ingreso económico sólido. Entonces, obviamente, el pensamiento sí está en qué pasará con mi economía y con mi dinero. La angustia socioeconómica que va muy ligada completamente con la situación financiera, y esto en realidad puede generar ira y ansiedad. En algunas cosas, incluso hay personas que se ven que salen a pesar del toque de queda a vender sus cosas, porque no tienen, no saben cómo subsistir para el día a día. Otra de las dificultades tras una crisis es el estigma, sobre todo con las personas que se han infectado. Muchas personas probablemente van a evitarlas, les van a retirar invitaciones sociales o les van a tratar con miedo y sospecha, probablemente por la misma desinformación acerca de estas circunstancias. Ya. En base a esto, estaba leyendo en un periódico español acerca de las dificultades que se tiene durante una cuarentena, las crisis que pueden aparecer durante una cuarentena. Y decía que no es lo mismo estar confinado con un familiar enfermo que estando todos sanos. La situación es completamente distinta. Si tenemos un enfermo en casa, vamos a estar mucho más alerta que cuando todos estemos sanos dentro de la casa. Decía que no es lo mismo hacerlo con niños y con familia o hacerlo en soledad. Muchas personas probablemente tienen la fortuna de estar acompañados de sus seres queridos, pero otras no. Otras personas están mucho más solas, de pronto no tienen a alguien con quien conversar, con quien hablar. Entonces sí es mucho más difícil para esas personas tolerar esta época de cuarentena. Trabajar a diario, lo que mucho se ha promulgado, pues el teletrabajo, trabajar a diario, estar ocupado o no tener nada que hacer. Hay personas pues que como no tenían un trabajo formal, digamos así, que pueda adherirse a un teletrabajo, el estar en casa para ellos probablemente va a implicar no tener nada que hacer, y esto obviamente va a generar aburrimiento, ira o frustración. Y tampoco será igual para una persona que ha tenido dificultades psicológicas previas. Una persona con una salud mental un poco más equilibrada, a una persona que ha tenido problemas psicológicos previos, también la situación va a ser difícil. Entonces, los que más probablemente entrarán en crisis son aquellos que están con un familiar enfermo en casa, son aquellos que están en soledad, son aquellos que están en desocupación y son aquellas personas que están con problemas o que han tenido problemas psicológicos previos. ¿Cómo mitigar una crisis? Aquí entramos un poquito ya en materia de lo que nos ha traído a reunirnos hoy. Las crisis tenemos que comprender que es la pérdida de la homeostasis en una persona. Ante una circunstancia estresante, la persona pierde sus mecanismos de defensa. Entonces lo que genera en ellos es un desequilibrio. Y probablemente esto pueda suceder en alguna casa, puede suceder en un hospital
puede suceder en un parque, en la calle, puede suceder la crisis en algún momento de la vida de la persona y obviamente no hay un lugar específico en donde sufrir una crisis, puede suceder en cualquier momento. Entonces lo que tenemos que buscar primero es ayudar a hacer una contención emocional. Y aquí parte un fragmento de los primeros auxilios psicológicos que yo quería traerles porque probablemente en casa muchas personas pueden padecer una crisis y nosotros tenemos que saber cómo ayudarles y cómo poder eh, apoyar en ese momento crítico para la persona. La contención emocional puede ser de minutos a horas, o sea, no hay un momento determinado, un tiempo límite que se pueda decir, aquí terminó la intervención, sino que depende de la sintomatología de la persona. ¿Quién puede dar primeros auxilios psicológicos? Pueden ser algunas personas las que estamos alrededor de esta persona en crisis. No necesariamente puede ser un terapeuta. Lo ideal sería que sea un terapeuta, pero en un momento de crisis, probablemente la crisis es en casa, la persona entra en un periodo, una crisis de ansiedad, en un estado de pánico. Entonces, los que tenemos que atender en estos momentos a nuestros seres queridos probablemente seamos los que estamos un poquito más equilibrados. Entonces puede ser proporcionado por los padres, por una policía. Bueno, aquí les puse algunos ejemplos de las personas que pueden hacer unos primeros auxilios psicológicos. Como dice, primeros auxilios. El primer eslabón para ayudar a una persona. Así como hay los primeros auxilios en general físicos, sabemos qué hacer cuando hay una hemorragia, sabemos qué hacer cuando alguien se corta, sabemos qué hacer cuando alguien se atora. También es importante que nosotros sepamos que podemos hacer primeros auxilios psicológicos y que de hecho hay primeros auxilios psicológicos. Muchas personas probablemente lo ignoramos, pero es importante saber que se puede hacer en casa y que todos podemos ese pequeño eslabón cubrirlo. Como les decía, el ambiente pues es informal, se puede hacer en cualquier lugar los primeros auxilios psicológicos en donde aparezca la emergencia, ¿sí? Y el objetivo de los primeros auxilios psicológicos es restablecer el equilibrio, dar apoyo de contención, reducir la mortalidad, porque una persona en crisis no sabemos qué puede nomás pasar, lo que le puede suceder. Rescatarle de las eventualidades de riesgo, porque una persona en crisis puede ponerse en riesgo fácilmente. Y enlazar con recursos profesionales de ayuda a la persona una vez que ha mitigado un poco la crisis. Ya. ¿Cómo se realizan los primeros auxilios? Pues aquí te he puesto algunos pasos que son simples para conocer qué hacer en caso de que alguien en nuestra familia o nuestros seres queridos entren en crisis. Una de las primeras cosas es escucharle a la persona. A veces cometemos el error de que la persona empiece a hablar un poquito y ya nosotros queremos intervenir y frenarle. Entonces, no. En los primeros auxilios psicológicos tenemos que aprender a escuchar a las personas, que hable todo lo que tenga que hablar, ¿sí? Aceptar, escucharle todo lo que nos tiene que decir y aceptar las cosas que nos está diciendo, a veces hasta por más ilógicas que sean, en ese instante es algo que la persona quiere decirlo, entonces tenemos que escucharle, ¿sí? Y transmitir aceptación. Crear una atmósfera de confianza y empatía, hacerle sentir a la persona que nosotros sí le estamos entendiendo, que está la persona en un lugar en donde va a haber confianza, en donde puede ella expresar todo lo que siente y que obviamente va a quedar en un estado en un lapso de confianza entre la persona que habla y la persona que le escucha. Durante la crisis hay muchas veces que las personas empiezan a preguntarse el por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué la mala suerte? ¿Por qué tiene que pasarme esto?
Entonces, no podemos nosotros, pues, en ese instante darle todas las respuestas que de pronto la persona quiera, pero las cosas que sí podemos responderle con honestidad, pues tendríamos que hacerlo, no hay ningún problema. De hecho, el proporcionar la información adecuada, veraz, oportuna, hace que la persona que está en crisis se sienta un poco más tranquila, se sienta un poco más aceptada y escuchada. Ya. Y la otra, como ya les dije, es permitir la expresión, la libre expresión. La persona tendría que hablar todo lo que quiera para que pueda desahogarse de una manera adecuada. Ya, las reacciones normales en las pandemias. Hay muchas reacciones y como vemos en el dibujo, una persona puede tener varias reacciones. Pero en una pandemia es normal tener conceptos erróneos y rumores sobre la enfermedad. Se van pasando de persona en persona los conceptos, los rumores, la vecina le cuenta a la otra vecina, entonces empiezan a ver como una especie de ideas de pronto equivocadas que suceden durante una pandemia. Miedo y desconfianza de los mensajes del Ministerio de Salud Pública. A veces las personas pueden sentir que están ocultándoles información, que no debe ser esto, sino que hay más contagiados, que de pronto hay más muertes de las que nosotros pensamos y que por no ponernos a nosotros, a la comunidad en crisis, nos están ocultando. Entonces hay como esa suspicacia, hay como esa sospecha de que de pronto no nos están contando la verdad, es una reacción normal. Y también como medida de prevención se han evitado pues las reuniones sociales, ¿no? Pero eso no ha evitado que hayan personas que hayan fallecido en esta época. Entonces, el evitar los rituales funerarios, las cosas habituales que generalmente se hacen cuando una persona fallece, puede generar ira, resentimiento, frustración y miedo. Entonces, puede generar algunas cosas durante las restricciones, emociones sobre todo. Ahora, si nosotros vamos a ser alguien que ayuda, alguien que digamos, alguien en nuestra casa entra en crisis y nosotros queremos ayudarle de alguna manera, debemos saber que debemos saber mantener una actitud proactiva con relación a esta circunstancia. Y aquí les puse algunos ítems de lo que sería importante revisar cuando queremos ayudar a alguien. Sobre todo lo que les explicaba hace un momento sobre los primeros auxilios psicológicos. La persona que ayuda debería estar un poquito más equilibrada para ayudar a la persona que está en crisis. Entonces nuestra actitud debería ser serena, respetuosa y cordial. Estar tranquilos, respetar a las personas que nos están ayudando, a las personas que vamos a ayudar y mostrarles un trato cordial, saber que ellos sepan que pueden contar con nosotros. Un detalle es evitar ser crítico y dar sermones. Lo que menos quiere una persona en crisis es tener un sermón. Le dije, ya ve, no debe hacer cosas, circunstancias así. No genera ayuda, más bien va a generar resistencia y evitación. Otro detalle es permita que la persona se exprese. Escucha responsable, lo que les puse en la diapositiva anterior. Aprender a escucharle responsablemente a la persona, dejarle que la persona hable y que tenga que decir todo lo que esté en su mente en ese instante. Es mostrarse empático y dispuesto. Si voy a ayudarle hasta que la persona se calme y se tranquilice. Este es un detalle importante. Evitar calmarle intentando convencer que esté equivocado en sus apreciaciones. A veces nos dicen,
nos dicen alguna circunstancia, por ejemplo, estoy muy preocupada por las personas, por la vecina, por ejemplo. Entonces, muchas de las personas que estamos escuchando decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué se preocupa por la vecina? Preocúpese por usted. Y queremos hacer que la persona se dé cuenta y les intentamos convencer lo equivocados que están. En estos casos no ayuda, sino más bien tenemos que escucharle a la persona el por qué está preocupada por la vecina, qué circunstancias le apremian, por qué se siente mal, dejar que la persona se exprese, ¿sí? Ya. No intente modificar conductas defensivas. Por ejemplo, hay personas que quieren llorar. Y cuando vamos en actitud de ayuda decimos, no llores, cuidado. Entonces, estamos evitando y reprimiendo a la persona a expresar algo que quiere decir. Si la persona quiere llorar, que llore. No hay que detenerle, ¿sí? Los que estamos ayudando tenemos que practicar mucho el autocontrol. No dejarnos llevar por las emociones de la otra persona, porque si no, no va a ser una persona en crisis, van a ser dos. Y demostrarle predisposición para buscar más ayuda e información. De pronto, si las cosas se van de nuestras manos, podemos ayudarle a buscar información a la persona de lo que está requiriendo, de lo que está buscando, o remitirle para un profesional. Principios básicos. Si una persona está en crisis dentro de un hogar, tenemos que ver que la persona tenga solucionadas sus necesidades básicas. Es decir, está comiendo, está durmiendo, se siente bien en su casa, necesidades básicas, ¿sí? Las biológicas sobre todo, que tenga el bienestar físico en esos momentos, ¿sí? Si no los tiene, pues buscar de alguna manera cómo ayudarle. Hay personas que probablemente en estos días no tienen para comer, entonces buscar la forma como tenga algo para comer. Hay personas que probablemente por esta crisis no puede dormir, tenemos que buscar la forma para ayudarle a dormir, ¿sí? Valorar si amerita la atención por profesionales, cosas urgentes, hay cosas que de pronto no se pueden manejar en casa, cuando hay agitación psicomotriz, cuando ya hay confusión, cuando hay de pronto intentos autolíticos, son cosas que no se van a poder manejar en casa. Entonces, eso sí ya amerita una atención profesional porque son situaciones urgentes que no se pueden esperar para mañana. Disminuye o elimine la hiperactividad. Una persona ansiosa generalmente o en crisis está muy agitada y está buscando todo el tiempo moverse, no puede estar tranquila, sabe decir mi mamá como diablo en botella por todo lado, pero tenemos que buscar disminuir la hiperactividad y sobre todo ver cómo está respirando la persona. Esa es una de las claves importantes de la respiración. Si está con una hiperactividad bronquial, está respirando muy rápido, invitarle a que la respiración sea mucho más pausada y lenta. Entonces ahí vamos a empezar a calmar a la persona, ¿sí? Ya. Acá decíamos que al expresar el sentimiento y frustración con conductas agresivas, hay que acompañarle. Puede haber personas que empiecen a mostrar conductas agresivas dentro de una crisis. Querer hacerse daño o querer hacer daño a alguien es algo que tiene que encender las alarmas en ese lugar. Y hay que buscar acompañarle a la persona, pero calmado. Porque si ya uno se pone más beligerante, más ansioso, probablemente la conducta agresiva sea mucho más intensa. Entonces, lo que queremos garantizar es la seguridad física de la persona y evitar que se haga daño, sobre todo, o que haga daño a otras personas. Entonces, siempre garantizar la seguridad física, buscar ayuda de alguna manera y obviamente remitir a un profesional porque esas conductas probablemente se puedan repetir y tienen que de pronto ser atenuadas con un medicamento.
Evitar los relatos con detalles terroríficos, horripilantes e inadecuados. Hay personas que quieren contar muchas cosas más de las debidas y a una persona en crisis eso le puede afectar más. Contestar las preguntas calmadamente. Si la persona tiene la capacidad de contestarla, obviamente hay que responder todas las preguntas que la persona tenga. Vamos a evitar, por favor, aconsejar. Lo que una persona menos quiere en crisis es oír consejos o ponerse de ejemplo, que también es un error muy frecuente. Enfatizar excesivamente los aspectos positivos, no, que vas a salir bien, no te preocupes, y no, entonces, no. En ese instante recuerden que la persona en crisis lo que necesita es ser escuchada, ¿sí? Vamos a evitar frases como podría haber sido peor o no pasa nada, porque a la persona sí le está pasando y eso debemos tomar en cuenta, que de pronto para los que están afuera viendo no es nada, minimizamos las cosas, pero la persona que lo está viviendo lo está sufriendo y eso es lo que debemos tomar en cuenta. Hacer bromas en esos momentos puede ser incluso ofensivo para quien está sufriendo una crisis. Engañar o fingir no ayuda definitivamente porque eso probablemente tiene un rebote mucho peor. Favorecer la actitud de culparse, decirle sí, tu culpa, reconoce, date cuenta, no va a ayudar tampoco en una crisis, de pronto la empeora. O actitud de la defensiva, o sea, ya basta, ya cállate, déjame en paz. Entonces, no, tenemos que ser bastante acogedores con una persona. Hay situaciones también, hay niños en casa que de pronto también se pueden sentir nerviosos por las circunstancias externas, porque escuchan cosas que los adultos probablemente estamos hablando y de pronto no comprenden qué es lo que sucede. Durante esta crisis sanitaria hay que tener en cuenta algunas cosas con los niños y niñas. Hay que reafirmarles frecuentemente que están siendo cuidados y atendidos, que las cosas que ellos necesiten nosotros vamos a procurar satisfacerlas en la medida de lo posible, obviamente, que la atención siempre va a estar para ellos y que ellos disfruten más bien este momento de compañía con los padres, en el caso de que que así sea la circunstancia. Hablarle con ellos de forma simple sobre los acontecimientos. Es importante que los niños comprendan. A veces por miedo a las reacciones de ellos no les contamos y ellos se enteran por otras fuentes, redes sociales, amigos, por personas de pronto hasta malintencionadas que les pueden distorsionar la información. Entonces es mejor que a los niños nosotros les hablemos las cosas verdaderamente, sin caer en una cruda realidad que les espante o que les ponga temerosos, pero sí contarles la verdad de lo que está sucediendo, de una forma simple, que ellos comprendan, punto. Y facilitar que hablen sobre el tema si eso es lo que desean. Si el niño quiere hablar, que lo hable, no hay problema. Aprender a escuchar también es, creo que una de las lecciones más importantes durante esta cuarentena. ¿Qué vamos a evitar con los niños? Evitemos forzarles a hablar o expresar sentimientos. Los niños, si no quieren hablar, que no hablen. Pero el momento en el que quieran hablar, escucharles definitivamente. Forzarles lo que va a hacer es que simplemente ellos empiecen a sentirse presionados y tener la dificultad para decirlo, para decir en realidad lo que sienten, ¿sí? Hacer promesas que no se pueden cumplir, a los niños no podemos nosotros engañarles, porque si un adulto no acepta que no se le cumple una promesa, en un niño es mucho más duro, es más fuerte, porque empieza a generar heridas, resentimientos, que luego pues se nos convierten en cosas más difíciles de tratar. Imponer ideas o formas de comportarse o reaccionar, es decir, tienes que hacer esto, tienes que reaccionar así. Entonces, no, el niño tiene que aprender a ser espontáneo, lo que siente,
lo que tiene que decir que lo diga, las formas como tiene que reaccionar, que reaccione, y ahí nosotros poder ayudarles, ¿sí? Hablarles de los miedos de los adultos en el futuro, empezar a decirle, no, es que si no estamos trabajando, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a perder la casa, vamos a tener deudas, nos van a embargar el carro, bueno, cosas que son netamente de adultos, que los niños no tienen por qué involucrarse en el asunto, ¿sí? Minimizar o exagerar la situación, el ir de extremo a extremo definitivamente no nos ayuda. Si decimos no pasa nada, no es cierto, los niños se van a dar cuenta que algo evidentemente está pasando. O exagerar y decir que ya todos nos vamos a morir también es un problema, porque es ir a los polos opuestos, entonces tenemos que buscar un equilibrio cuando se trata de niños, ¿sí? Y hablarles solo sobre la muerte solo si es necesario, si lo preguntan, si tienen la curiosidad, hablarles, pero empezarles nosotros a incitar, a hablarles de muerte, de cosas que les puedan asustar, pues vamos a tener que evitarlo durante este tiempo. Una amiga me decía, ¿qué hago con mis papás? Son viejitos. Y parece que las personas, los adultos mayores, la población que según las estadísticas está en más riesgo son ellos. Y evidentemente hay personas pues que definitivamente los confinaron a la casa y no me sales, pero ni a la acera. Y eso también va a generar en ellos crisis, obviamente, van a tener dificultades para, para afrontar esta situación, sobre todo si eran personas que estaban acostumbradas a salir de casa, a darse una vuelta por el parque. Hay personas que ya hicieron un hábito de, por ejemplo, salir, conversar con otras personas mayores, tienen sus clubs, salen a jugar. Entonces, son circunstancias que ahora les exige quedarse en casa y vamos a tener que hacer algunas cosas, sobre todo con ellos, ¿no? Tenerles paciencia. Yo sé que algunas personas no les tenemos paciencia. Decimos, ay, otra vez con lo mismo y otra vez el mismo tema. Pero si vamos a intervenir y hacer una escucha responsable con ellos, hay que escucharles, así nos repitan una y otra vez la misma historia. Hay que tenerles paciencia. Ellos también necesitan expresar sus emociones, expresar sus sentimientos. Paciencia, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que muchas personas se sienten solos o solas y tienen muchas ganas de hablar con alguien. Entonces están muy ansiosos por comunicarse con alguien, porque alguien les tome en cuenta. Se ponen así como muy tensos buscando a alguien que les pueda escuchar. Favorezca una escucha responsable, lo que ya les dije hace un momento, déjenles que hablen todo lo que quieran hablar. Satisfacer las necesidades básicas es importante, saber si ellos están durmiendo, si ellos están comiendo, si se sienten en casa bien. Algo que es importante también en ellos es ayudarles a hacer una agenda diaria. Hay que tomar en cuenta que hay personas que ya tenían su rutina. Se despertaban, desayunaban, salían al parque, se quedaban conversando, leían el periódico, regresaban, o sea, ya tenían una rutina. Y esta circunstancia hace que la rutina cambie completamente. Entonces, sí, sería interesante que les ayudemos a hacer una agenda diaria con cosas que a ellos les interesan, que les gustan. Si quieren escribir, si quieren dibujar, si quieren leer, hacer de pronto un poco de ejercicio en la medida de lo que ellos puedan, organizarles algunas actividades de modo que ellos se sientan útiles también en su casa. Entonces puede ayudar mucho a ocupar el tiempo libre que antes lo ocupaban fuera y que ahora por circunstancias tienen que hacerlo dentro de casa. Entonces, esta es una diapositiva que me gusta mucho porque con algunos pacientes hemos trabajado esta comparación en palabras. Y si alguien está viendo, pues se va a dar cuenta y decir, sí, esto hacíamos alguna vez en la terapia de grupo. Hay que diferenciar cómo están estructuradas estas palabras. Son exactamente las mismas letras,
Pero en la primera dice desgracias y va todo junto. Y en la segunda dice desgracias. Exactamente las mismas letras, pero con un espacio. Todo es del modo en el que yo lo quiera ver. Si yo lo quiero ver todo junto, voy a ver una desgracia y voy a ver todo lo malo que existe dentro de una crisis, dentro de una cuarentena, dentro de una pandemia. Puedo ver todo lo malo que pueda existir en mi mente, ¿sí? El modo de pensar de algunas personas depende de la óptica con la que estemos viendo. Si veo como la primera palabra que dice desgracias, voy a estar probablemente como la carita que está a un lado, teniéndome pena de mí mismo, conmiseración hacia mí, quejándome por todas las cosas que pueden estar sucediendo alrededor mío, quejándome por toda la mala suerte que puede estar pasando, viendo el lado negativo, en definitiva, de la vida. Pero si vemos la frase, la palabra abajo, que está dividida por un espacio, podemos darnos cuenta que son exactamente, como les decía hace un momento, las mismas letras, pero desde un punto de vista distinto. Desgracias. Algún paciente me decía, sí, doctora, es como dar las gracias, pero dar las gracias, ¿por qué? Me decía. Entonces, en el grupo llegábamos a la conclusión que se podía dar gracias incluso por las cosas que parecen negativas en nuestra vida. Y nos podríamos estar identificando con el dibujo, con el gráfico que está a un lado. Aprender a dar las gracias por aquellas cosas incluso que parecen las más tenebrosas de nuestra vida. Algún objetivo tiene todo esto para nosotros. Aprender a dar las gracias, ser agradecidos, ser gratos es importante en nuestra vida, no solo porque de pronto le hacemos sentir bien a la persona a la que le damos las gracias, sino porque nuestro punto de vista es distinto para que nosotros nos podamos sentir mejor, calmados, sabiendo que a pesar de que han existido dificultades, hemos podido salir adelante. En base a esto, el altruismo es una de las cualidades que nos queda en estos días de crisis para salir adelante. El altruismo es la capacidad que tenemos de cuidar de la otra persona y de sentirnos bien por ello. En esta época de cuarentena, en que probablemente muchas personas habremos entrado en crisis, tenemos que reforzar algunas ideas. Y aquí les puse algunas. Tenemos que tomar en cuenta que gracias a la cuarentena se ayuda a mantener a las personas seguras, particularmente los más vulnerables, esas personas que nosotros queremos y que sabemos que están en esta época siendo blanco fácil de esta enfermedad. Gracias a la cuarentena vamos a poder cuidarlas. Gracias a la cuarentena ellos van a estar a salvo. Es una forma de ver. Tenemos que dar cuenta también que hay un agradecimiento inmenso, muy, muy grande, a todas las personas que están laborando ahora. Mientras algunos estamos en casa, otras personas están en la primera línea de batalla. Y son ellos a los que yo estoy segura que, si no es del 100%, por lo menos del 99% de la población está muy agradecida, porque están cuidando de nosotros, están cuidando de todos los que estamos dentro de casa. Tenemos que tomar en cuenta que con una cuarentena el beneficio de salud es para todos. Todos vamos a salir beneficiados de estas circunstancias. Y recordar que la tormenta pasará y nos va a dejar definitivamente diferentes. Para terminar, quería hablar sobre Viktor Frankl. Es uno de los autores que nos ha demostrado que la resiliencia es posible. Y hay una frase que me encantó y dice: cuando ya no podemos cambiar una situación,
tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Probablemente nosotros no podemos cambiar la situación afuera del coronavirus, no podemos nosotros cambiar una situación de una pandemia, pero sí puedo cambiar lo que yo soy frente a este desafío. No voy a poder detener la enfermedad, pero sí puedo entender que esta enfermedad me está poniendo desafíos a mí, que me está poniendo circunstancias en las que yo debo tomar en cuenta que necesito cambiar. Y para las personas que de pronto están en el confinamiento, estamos en cuarentena y no sabemos qué hacer, pues yo les recomiendo leer. Y este es un libro muy bueno, que es El hombre en busca del sentido, justamente de Viktor Frankl, el autor que estábamos viendo hace un momento en la frase. Y en este libro dice, a un hombre le pueden robar todo, menos una cosa. La última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias. La actitud que nosotros tengamos frente a una circunstancia es algo que nosotros vamos a decidir. Eso nadie nos puede quitar. Todos tenemos la libertad de decidir, de tomar decisiones. Yo sé decirles a muchas personas que de pronto el dolor va a estar ahí. El no poder salir de casa nos va a generar dolor. El tener dificultades económicas nos va a generar dolor. El perder a un ser querido nos va a generar dolor. El hombre no va a poder escapar nunca del dolor. Pero de lo que sí tenemos opción es a sufrir. Nosotros podemos elegir seguir sufriendo por la pérdida de esa persona o seguir adelante. Nosotros podemos seguir sufriendo porque tenemos que estar dentro de casa o seguir adelante. Nosotros podemos seguir sufriendo porque tenemos que salir a trabajar o tenemos que seguir adelante. Es una decisión que cada ser humano puede tener. El dolor no es opcional, el sufrimiento sí. Quería llegar solo con este mensaje a todos, decirles que muchísimas gracias por la atención prestada. Como les decía, empezamos un poco tarde por los problemas técnicos, pero espero haber cubierto las expectativas de algunos tips que les podemos proporcionar, ayudar en caso de que las crisis, las emergencias estén ahí, poder actuar, pero si algo se nos va de las manos, acudir definitivamente con un profesional. No podemos buscar ser héroes que de pronto salgamos también heridos. Agradecerles a mis compañeros en el hospital. Sé que ustedes están luchando día a día, teniendo todos los cuidados respectivos para que el hospital no se detenga. Es muy grato para mí trabajar con ustedes, ser parte del equipo de ustedes. Recuerden que los extraño un montón, pero yo sé que vamos a salir adelante de esto, ¿sí? Recordemos que guardemos la calma y permanecer en casa. Eso es algo muy importante durante esta época. Pues les quiero agradecer la atención prestada. Espero que haya sido claro. Espero que podamos tener más circunstancias como estas. Dicen que las crisis nos hacen cambiar. Yo creo que esta modalidad ha hecho cambiar un poco al CRA. Tenemos la oportunidad también de tener estas charlas vía internet para que ustedes en sus casas puedan escuchar, saber, comprender un poquito más sobre la salud mental. Y bueno, si hemos podido ayudarles en algo, muchísimas gracias.